guerras en todos los rincones del mundo, naciones que se alzan contra naciones, reinos que se derrumban, el miedo se apodera de los corazones. Terremotos, tormentas, incendios. El planeta parece clamar ayuda. El caos se extiende como nunca antes, y todo lo escrito en las antiguas profecías comienza a cumplirse, paso a paso, ante nuestros ojos. Lo que está a punto de suceder cambiará el destino de la humanidad para siempre. Jesús viene. Durante las excavaciones en el yacimiento arqueológico de Tel Rehob, en el Valle del Jordán, una de las regiones más fértiles e históricamente densas de Israel, los arqueólogos descubrieron una estructura que les llamó la atención de inmediato por su singularidad. A diferencia de las casas típicas de la ciudad antigua, este edificio parecía tener un propósito más allá de la vida cotidiana. Con una antigüedad aproximada de 3000 años, presentaba elementos que no se ajustaban a los estándares domésticos de la época. Y fue precisamente esta desviación de la norma lo que alarmó a los estudiosos. Justo a la entrada de la casa se encontraron 2 altares de cerámica. Estos altares, utilizados para quemar incienso, no eran comunes en los hogares comunes. En la tradición hebrea, el incienso simbolizaba la oración que ascendía al cielo, un acto de consagración y reverencia. La presencia de estos altares sugiere que el espacio se utilizaba para prácticas espirituales, quizás incluso como lugar de encuentro entre el profeta y quienes buscaban la guía divina. La casa no era solo un refugio, sino un santuario. Además de los altares, los arqueólogos encontraron esculturas de arcilla y grandes jarrones, cuidadosamente colocados en nichos y rincones estratégicos. Estos objetos no eran decorativos. Eran instrumentos rituales, posiblemente utilizados en ceremonias de purificación, sanación o enseñanza. La disposición de los artefactos, la atención al detalle y la ubicación de la casa dentro de la ciudad indican que allí residía alguien con autoridad espiritual. Alguien que no solo habitaba el espacio, sino que también lo consagraba. La estructura de la casa también se aparta de la norma arquitectónica de la época. En lugar de un patio central con habitaciones circundantes, como era común en los hogares israelitas, este edificio cuenta con 2 salas separadas, conectadas por pasillos interiores y con salidas independientes a la calle. Esto sugiere que el lugar recibía visitantes con frecuencia, quizás incluso grupos de discípulos. Pudo haber funcionado como una escuela profética, un centro de aprendizaje o un lugar de refugio para los necesitados. La arquitectura, en este caso, revela la función espiritual del espacio. Pero lo que realmente hizo extraordinario este descubrimiento fue la inscripción encontrada en un fragmento de cerámica. Escrito en tinta roja, el nombre Eliseo, aparecía claramente. Si bien el nombre no es único, su presencia allí, combinada con los elementos espirituales y la ubicación geográfica cerca de la ciudad bíblica de Abel Mehola, refuerza la hipótesis de que esta casa pudo haber pertenecido al propio profeta Eliseo, o al menos a alguien de su círculo inmediato. La tradición bíblica describe a Eliseo como un hombre de milagros, sucesor de Elías, que sanó, profetizó e incluso resucitó muertos. La idea de que su casa fuera encontrada y mantenida en silencio durante tanto tiempo, plantea profundas preguntas. ¿Por qué este descubrimiento no se difundió ampliamente? ¿Fue por temor a confirmar las narraciones bíblicas que desafían las perspectivas académicas seculares? ¿O existía el interés de mantener ciertas verdades enterradas? El silencio que rodea a la casa es tan intrigante como la propia estructura. Incluso con evidencia material, apoyo experto y un contexto bíblico favorable, el reconocimiento oficial de la casa como propiedad de Eliseo sigue siendo difícil de alcanzar. Y esto, en sí mismo, es un misterio. Porque si algo nos enseña la arqueología es que las piedras hablan. Y cuando hablan, revelan verdades que han permanecido ocultas durante milenios. Como arqueólogo cristiano, no veo este descubrimiento simplemente como un hallazgo histórico. Lo veo como un llamado. Una invitación a reflexionar sobre las raíces de la fe, a comprender que los profetas no fueron figuras distantes, sino hombres que caminaron por estas tierras, tocaron vidas, desafiaron reyes y escucharon la voz de Dios. La casa de Eliseo, de confirmarse, es más que un edificio antiguo. Es un altar silencioso, esperando ser redescubierto. La inscripción que revela el nombre. Entre los fragmentos de cerámica encontrados en Tel Rehob, uno en particular parecía contener algo más que arcilla y pintura. Roto, pero aún legible,
El fragmento tenía una inscripción en pintura roja con el nombre Eliseo en hebreo. Para los arqueólogos, este hallazgo fue como una llave que podría desvelar uno de los misterios más antiguos de la fe cristiana, la ubicación del hogar de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Aunque el nombre Eliseo no es único, su presencia en este contexto arqueológico es muy significativa. La ciudad de Abel Mehola, mencionada en las Escrituras como el hogar del profeta, se encuentra a pocos kilómetros de Tel Rehob. Esta proximidad geográfica, combinada con los elementos espirituales encontrados en la casa, altares de incienso, vasos ceremoniales y arquitectura inusual, refuerza la hipótesis de que este edificio podría haber sido el hogar de Eliseo, o al menos un centro de su actividad profética. El equipo, dirigido por el reconocido arqueólogo Ami Mazar, fue cauteloso en sus declaraciones. No afirman con absoluta certeza que se trata de la casa del profeta, pero reconocen que la evidencia es demasiado contundente como para ignorarla. La inscripción, los artefactos y el contexto histórico crean un escenario que apunta a una figura de gran importancia espiritual. Y si no se trata de Eliseo, es casi seguro que el sitio perteneció a alguien de su círculo, quizás un discípulo, un sacerdote o un profeta contemporáneo. La cerámica que habla. En la arqueología bíblica, la cerámica es más que un objeto. Es un testigo silencioso de la vida cotidiana, la fe y las prácticas de un pueblo. El uso de tinta roja en la inscripción es otro detalle relevante. Este color se utilizaba en contextos ceremoniales, a menudo para marcar objetos sagrados o nombres importantes. El hecho de que el nombre Eliseo esté escrito con este pigmento refuerza la idea de que el fragmento no era solo una etiqueta, sino una señal de reverencia. Además, el estilo de escritura corresponde al siglo IX a.C., la época en la que vivió Eliseo. Esto sitúa la inscripción en la ventana cronológica correcta, alineando los datos arqueológicos con los relatos bíblicos. La precisión de la caligrafía, el tipo de cerámica y el lugar donde se encontró hacen de este fragmento una de las piezas más valiosas de la excavación. La presencia que perdura. Aunque no se pueda afirmar con total certeza que Eliseo vivió allí, el impacto espiritual del descubrimiento es innegable. La casa, con sus elementos rituales y su inscripción, representa un punto de contacto entre la fe y la historia. Un lugar donde lo invisible se hace visible, donde el pasado habla al presente. Y para los creyentes, esto es más que arqueología, es una confirmación. La tradición cristiana describe a Eliseo como un hombre de milagros, el sucesor de Elías, que sanó, profetizó e incluso resucitó a los muertos. Encontrar restos materiales que apuntan a su existencia es como tocar el borde de un manto espiritual que aún se cierne sobre Tierra Santa. La inscripción no es solo una palabra escrita, es el eco de una voz que aún resuena. El silencio que intriga. A pesar de la contundencia de la evidencia, este descubrimiento no ha sido ampliamente difundido. Muchos se preguntan por qué una revelación tan significativa permanece fuera de los principales medios de comunicación. ¿Será por temor a confirmar las narraciones bíblicas que desafían las perspectivas académicas seculares? ¿O existe un interés en mantener ciertas verdades enterradas? Lo cierto es que, incluso con el apoyo de expertos y pruebas materiales, el reconocimiento oficial de la casa como la de Eliseo sigue siendo difícil de alcanzar. Y esto, en sí mismo, es un misterio. Porque si algo nos enseña la arqueología, es que las piedras hablan. Y cuando hablan, revelan verdades que han estado ocultas durante milenios. Una invitación al redescubrimiento. Como arqueólogo cristiano, veo esta inscripción como una invitación. Un llamado a mirar más allá de la superficie, a escuchar lo que los fragmentos de la historia tienen que decir. La casa de Eliseo, de confirmarse, es más que un edificio antiguo. Es un altar silencioso, esperando ser redescubierto. Un lugar donde el cielo tocó la tierra y donde la fe se vivió intensamente. La presencia de 2 altares de cerámica a la entrada de la casa excavada en Tel Rehob no es solo un detalle arquitectónico, sino una revelación espiritual. Estos altares, utilizados para quemar incienso, indican que el espacio estaba consagrado incluso antes de entrar en sus habitaciones. En la tradición hebrea, el incienso simbolizaba la oración que ascendía al cielo, un gesto de reverencia y purificación. El hecho de que estos altares estuvieran ubicados a la entrada sugiere que cada visita a ese lugar comenzaba con un acto de consagración,
como si el espacio fuera sagrado desde el primer paso. Esta práctica no era común en los hogares israelitas de la época. Las casas comunes no tenían altares, y mucho menos dos, ni estaban organizadas para albergar rituales. Lo que los arqueólogos encontraron en Tel Rehob apunta a algo mucho más allá de una vivienda. La disposición de los objetos, la arquitectura inusual y los rastros de uso ceremonial indican que el sitio pudo haber funcionado como un centro de enseñanza profética, un lugar donde Eliseo, o alguien de su círculo, enseñaba, guiaba y consagraba. Un espacio para el encuentro con lo divino. La idea de que esta casa se utilizaba para encuentros espirituales cobra fuerza al examinar los demás artefactos encontrados. Grandes jarrones, esculturas de arcilla y vasijas ceremoniales estaban dispuestos en lugares estratégicos, como si cada rincón tuviera una función específica. Estos objetos no eran decorativos. Eran instrumentos de fe, utilizados en prácticas de sanación, enseñanza, consagración y quizás incluso profecía. La tradición bíblica nos muestra que Eliseo fue un hombre de milagros. Sanó, resucitó, multiplicó los alimentos y profetizó en nombre de Dios. Tener un espacio físico donde se realizaban o enseñaban estas prácticas es como tocar el borde de un manto espiritual que aún se cierne sobre la Tierra Santa. La casa, con sus altares y objetos rituales, parece haber sido un lugar donde el cielo tocaba la tierra. La estructura de la casa también refuerza esta hipótesis. Con dos salas separadas, conectadas por pasillos interiores y salidas independientes a la calle, el lugar parece haber sido diseñado para recibir a la gente. Quizás discípulos, peregrinos o incluso reyes y líderes en busca de orientación. Esta configuración se aleja por completo de las viviendas habituales de la época, que solían tener un patio central y habitaciones circundantes. Aquí, todo indica un flujo constante de personas y el espacio necesario para albergar reuniones, enseñanzas y momentos de consagración. Esta arquitectura, combinada con los altares y los artefactos, transforma la casa en algo más cercano a un templo que a una residencia. Y si consideramos que Eliseo era conocido por su actividad pública, su cercanía al pueblo y su misión profética, todo empieza a encajar. El lugar no era solo donde vivía, sino donde ministraba. Los rituales que se realizaban allí, aunque no se comprenden del todo, parecen haber dejado profundas huellas. La cerámica utilizada para el incienso, los vasos ceremoniales y los altares indican que el espacio estaba constantemente consagrado. Y esto plantea una pregunta importante: ¿qué sucedía exactamente allí? ¿Eran rituales de sanación? ¿Encuentros proféticos? ¿Celebraciones de alianza? La falta de registros escritos dificulta una respuesta definitiva, pero los restos materiales hablan por sí solos. Y como arqueólogo cristiano, creo que nos encontramos ante un espacio donde la fe se vivió intensamente. Un lugar donde lo invisible se hizo visible, donde lo espiritual se manifestó en lo físico y donde hombres y mujeres encontraron lo divino. Esta casa, oculta durante milenios y ahora revelada, es más que un hallazgo arqueológico. Es una invitación, un llamado a revisitar las raíces de la fe, a comprender que los profetas no fueron figuras distantes, sino hombres que caminaron por estas tierras, tocaron vidas y escucharon la voz de Dios. Los altares de incienso, silenciosos y rotos, aún exudan el aroma de la oración. Y quizás, al escuchar lo que tienen que decir, podamos redescubrir verdades que estaban destinadas a ser reveladas en este tiempo. ¿Por qué nos ocultaron esto? El descubrimiento del posible hogar del profeta Eliseo en Tel Rehob debería haber acaparado titulares internacionales. Al fin y al cabo, hablamos de una de las figuras más influyentes del Antiguo Testamento, cuya vida estuvo marcada por milagros, profecías e intervención divina. Sin embargo, el silencio que rodea esta revelación es tan profundo como las capas de tierra que la ocultaron durante milenios. Y esto plantea una pregunta inquietante: ¿por qué se nos ocultó? A pesar de la contundencia de la evidencia, altares de incienso, arquitectura inusual, artefactos ceremoniales y una inscripción con el nombre Eliseo, el descubrimiento permaneció fuera de los principales medios de comunicación durante años. No se celebró ninguna conferencia internacional ni se publicó en revistas científicas de divulgación. Solo se publicaron informes técnicos y discretas menciones en círculos académicos especializados. Para muchos, esto no es solo una omisión, sino una decisión deliberada. Algunos dicen que la razón es política. Israel,
como centro de disputas religiosas y geográficas, vive en constante tensión. Confirmar la existencia de la casa de un profeta bíblico podría reavivar debates sobre la propiedad espiritual de Tierra Santa, alimentar narrativas religiosas y provocar reacciones en comunidades que prefieren separar la arqueología de la fe. Otros señalan razones académicas. Muchos eruditos seculares se resisten a la idea de que los textos bíblicos puedan confirmarse mediante excavaciones. Para ellos, la Biblia es literatura, no un documento histórico. Pero existe una tercera posibilidad, la más inquietante de todas. ¿Y si este descubrimiento cuestiona no solo la historia, sino también el control sobre lo que es permisible creer? ¿Y si reconocer la casa de Eliseo significa admitir que los profetas realmente existieron, que los milagros no son meras metáforas y que la fe tiene raíces físicas, tangibles y excavables? El arqueólogo Ami Mazar, quien dirigió las excavaciones, y el especialista Stephen Fan, conocido por su trabajo con los rollos del Mar Muerto, son figuras respetadas en el ámbito académico. Ambos reconocieron la importancia del descubrimiento, pero también fueron cautelosos en sus conclusiones. Saben que al tocar figuras bíblicas, no solo tratan con piedras, sino también con creencias, tradiciones y sistemas de poder. Como arqueólogo cristiano, no puedo evitar sentir que se intenta mantener ciertas verdades enterradas. La casa de Eliseo, con sus altares silenciosos y su inscripción reveladora, es más que un hallazgo arqueológico. Es un testimonio, un recordatorio de que la fe no solo se encuentra en los textos, sino también en las piedras. Y quizás, por eso mismo, resulta inquietante. Pero la verdad tiene un poder propio. Y por mucho que intenten silenciarla, siempre encuentra la manera de emerger. Ya sea a través de una cerámica rota, un altar olvidado o una excavación realizada por manos que aún creen. Porque cuando la fe y la historia se encuentran, el mundo necesita escuchar. La estructura que no encaja. La arquitectura de la casa descubierta en Tel Rehob sigue desafiando los estándares conocidos de la arqueología israelita. En lugar de seguir el modelo tradicional de las residencias del siglo IX a.C., generalmente compuestas por un patio central rodeado de habitaciones, este edificio presenta dos alas distintas, conectadas por pasillos interiores, cada una con su propia salida a la calle. Esta configuración no solo es inusual, sino también inédita para el periodo y la región. La disposición de los espacios sugiere que el lugar no era solo una vivienda, sino también un lugar de encuentro. Un lugar donde la gente entraba y salía con frecuencia, quizás en busca de guía, sanación o enseñanza. La presencia de múltiples salidas podría indicar que el flujo de visitantes era constante y que el espacio debía acomodar a diferentes grupos sin interferencias. Esto concuerda perfectamente con el perfil de Eliseo, descrito en las Escrituras como un profeta activo e itinerante que recibía a reyes, viudas, soldados y discípulos. Además, los pasillos interiores crean una sensación de separación entre los espacios, como si cada ala tuviera una función específica. Uno podría haber sido utilizado para rituales y consagraciones, mientras que el otro sirvió como espacio de enseñanza o descanso. Esta división funcional refuerza la idea de que el lugar era más que un hogar, era un centro espiritual, quizás incluso una escuela profética, donde Eliseo capacitaba a nuevos líderes y transmitía las enseñanzas recibidas de Elías. La tumba está vacía, pero la fe permanece. Uno de los elementos que más intriga a los estudiosos es la ausencia de una tumba directamente asociada con el profeta. No se han encontrado restos, cámaras funerarias ni inscripciones que indiquen un lugar de enterramiento. Para algunos, esto podría debilitar la hipótesis de que la casa perteneciera a Eliseo. Pero para quienes conocen la trayectoria del profeta, esta ausencia tiene todo el sentido. Eliseo era un hombre en constante movimiento. Su misión lo llevó por todo el reino de Israel, desde Samaria hasta Jericó, desde Gilgal hasta el Jordán. No era un líder estático, confinado a un templo o ciudad. Era un mensajero, un sanador, un profeta que caminaba entre el pueblo. La Biblia registra que incluso sus huesos obraron milagros después de su muerte, señal de que su presencia espiritual trascendió el espacio físico. La ausencia de una tumba en la casa no disminuye su importancia. Al contrario, refuerza la idea de que Eliseo no se limitaba a un solo lugar. Su casa fue un punto de partida, no un final. Un lugar donde se vivía, enseñaba y compartía la fe. E incluso sin una tumba,
El espacio lleva la marca de su obra, en los altares, en los pasillos, en las inscripciones y en los muros que presenciaron encuentros sagrados. ¿Estamos ante un hito de fe? El descubrimiento en Tel Rehob podría ser uno de los hallazgos más significativos de la arqueología bíblica moderna. De confirmarse, la casa de Eliseo no es solo un edificio antiguo, sino un testimonio físico de la acción divina en la historia. Un lugar donde ocurrieron milagros, donde el cielo tocó la tierra y donde la fe se vivió intensamente. La estructura, con su arquitectura inusual, sus altares de incienso, sus artefactos ceremoniales y su reveladora inscripción, forma un mosaico espiritual que desafía las explicaciones convencionales. No encaja en los modelos académicos ni en las expectativas de quienes prefieren separar la fe de la ciencia. Pero existe. Y habla. Habla a través de las piedras, los fragmentos, los pasillos y los altares. Como arqueólogo cristiano, no puedo ignorar la importancia de este descubrimiento. Nos invita a mirar la fe con nuevos ojos, no como algo abstracto, sino como una realidad que ha dejado huellas en la tierra. Huellas que pueden excavarse, estudiarse y comprenderse. Huellas que nos conectan con los profetas, con los milagros y con la presencia de Dios entre la humanidad. Y ahora, tras siglos de ocultación, esta casa vuelve a hablar. No con palabras, sino con evidencia. Con silencio sagrado. Con el poder de una historia que ya no puede ignorarse. Porque cuando la fe y la arqueología se encuentran, el resultado no es solo conocimiento, sino revelación. Si este descubrimiento te conmovió de alguna manera, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna revelación futura. Tenemos muchos otros videos sobre misterios bíblicos, hallazgos arqueológicos e historias que la historia intentó ocultar. Ve más contenido aquí en el canal y acompáñame en este viaje por Tierra Santa, donde cada piedra cuenta una historia y cada silencio encierra una profecía.